Bueno, la Oficina Anticorrupción, esa oficina que tanta polémica genera a lo largo de los distintos gobiernos, ahora con nuevo responsable, Félix Kraus, un abogado respetado, pero demasiado cercano, según los críticos, al Frente de Todos y al kirchnerismo. Estamos en comunicación con Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, porque bueno, le está llevando trabajo la Oficina Anticorrupción en relación al presidente Alberto Fernández y los conflictos de intereses que se pudieran dar por las relaciones que tuvo como consultor con distintos clientes a lo largo de su actuación en el mundo privado de la abogacía desde la salida del gobierno en 2008. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel, por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo es este pedido que has planteado ante la Oficina Anticorrupción? Bueno, los funcionarios, para que todos lo sepamos, tenemos que hacer declaraciones juradas cuando accedemos a un cargo público, sobre todo los cargos selectivos y algunos cargos de funcionarios de jerarquía de la alta administración pública, de una declaración jurada de bienes. Esta declaración jurada de bienes no contempla, por lo menos para los cargos selectivos, la declaración jurada de intereses. ¿Qué son los intereses? Entre otras cosas esto, ¿para quién trabajé, por ejemplo? ¿A quién le presté servicios? ¿A quién asesoré? Porque puede haber conflictos de intereses, como muchas veces se habló durante nuestra gestión, la gestión de Cambiemos. Nosotros creo que tuvimos un buen trámite de esos conflictos de intereses, pero nuevas gestiones no están exentas, sobre todo cuando el actual presidente de la Nación, más allá de que fue jefe de gabinete durante 4 años y medio, estuvo en el sector privado al menos desde mediados del 2008 a la fecha, más de 10 años. En el año 2012, y eso fue por lo menos a mí lo que me alertó, el presidente dijo que él había asesorado a la empresa Repsol. Cuando se le preguntó de qué vivía, él dijo, bueno, yo hago análisis de coyuntura. Esto pareciera ser, esta comilla que de análisis de coyuntura, pareciera ser consultoría, asesoramiento, y tengo un estudio jurídico. Todo lo hago en blanco, no tengo testaferros. Esas fueron sus declaraciones más o menos literales de Alberto Fernández en ese entonces. Bueno, yo creo que es interesante, sin poner bajo sospecha nada, pero sí para que todos tengamos claridad, que el presidente, además de su declaración jurada patrimonial, que la tiene que hacer por ley, avance en una declaración jurada de intereses y que diga, bueno, efectivamente, trabajé para Repsol. Efectivamente, aparentemente, hace poco tiempo en la causa Oil había aparecido una factura de él a Oil Combustibles. Él dice que esa factura estaba mal emitida, que no trabajaba para Oil, pero sí asesoraba al Grupo Indalo. Bueno, trabajé para el Grupo Indalo. Porque son actividades o empresas que tienen actividades reguladas por el Estado. Y eventualmente, para que el conflicto de interés no choque con la función pública del presidente, tal vez tendrá que excusarse o buscar una forma de evitar el conflicto, porque los conflictos de intereses se pueden tramitar, se pueden administrar, pero ahora, los tenemos que conocer. Juan Manuel, ¿qué chances hay de que efectivamente la Oficina Anticorrupción le demande este tipo de aclaración al presidente de la República si por la reglamentación dice que las declaraciones juradas son de bienes y no de intereses? Bueno, las declaraciones juradas que nos exige la ley de ética pública, como les decía, los funcionarios selectivos, es solo de bienes. Nosotros presentamos un proyecto de ley, el expresidente Macri, para que sea además de intereses. Hay algunas normas, decretos reglamentarios y decretos autónomos para algunos casos donde los intereses tienen que ser declarados. Y además, un antecedente que a mí me resultó muy interesante es que Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, junto con Kirchner y junto con Gustavo Vélez, en ese entonces ministro de Justicia, actualmente secretario de Asuntos Estratégicos, sacaron el decreto 222 de la Corte, un decreto muy interesante que para seleccionar jueces para la Corte Suprema había que hacer, un proceso de oposición de antecedentes, y le pedía a los jueces de la Corte que declararan sus clientes si eran abogados. Bueno, hoy la Oficina Anticorrupción no tiene por qué exigirle esto, pero sí le puede recomendar hacerlo en pos de los propósitos de la ley de ética pública. Yo no le estoy exigiendo al presidente ni a la Oficina Anticorrupción que lo haga, se lo estoy sugiriendo como una política activa en pos de la transparencia. ¿Solo al presidente y a la vicepresidenta y a los ministros también? En este caso se lo estamos pidiendo al presidente. Lo pensé mucho respecto a la vicepresidenta. Las funciones de la vicepresidenta son mucho más acotadas y Cristina Kirchner nunca declaró haber trabajado para otros. Cristina Kirchner siempre estuvo en la función pública, tiene actividad privada
hotelera, si se quiere, Sí, sí. y de rentas, de alquileres, pero digamos, no es una actividad privada que en principio demuestre un conflicto de interés. Además, sus funciones son mucho más acotadas, pero eventualmente podría ser quien reemplace al presidente para resolver una cuestión en la que el presidente tuviera un conflicto. Pero, por ejemplo... pero digo, creo que hay que empezar por sí. el presidente, por estos antecedentes, porque dijo que trabajó para 2 empresas que tienen servicios regulados o actividades reguladas por el Estado y porque se dedicó a la función privada muchos años. No tiene nada de malo, solo hay que transparentarlo. En relación a esa consultoría que desarrolló, según sus propias palabras, para Repsol y YPF, bueno, la ley de emergencia alcanza también a YPF y la exime en relación a una actualización, a un aumento en el pago de retenciones. Alguna suspicacia podría tejer algún tipo de lectura. ¿Cómo se hace para que, si efectivamente el presidente de la República declara haber trabajado para YPF, esas suspicacias no sean injustas en relación a medidas que puedan afectar a esa empresa, una empresa en la que el Estado tiene intereses, y beneficiarlas con medidas que pueden ser interesantes para toda la nación, pero que alguien de manera suspicaz puede estar vinculándoselo con ese pasado laboral que pudo haber existido? ¿Cómo se ponen esas limitaciones? Bueno, en este caso es una ley que va a votar el Congreso, con lo cual ahí el presidente, digamos, uno podría eximirlo de responsabilidad porque es una política que, más allá que es una ley que manda el presidente, es el Congreso el que decide en definitiva y refrenda esa política. Pero podría haber una resolución particular para YPF, podría haberlo. Bueno, en ese caso hay que buscar un método. Si es algo que no depende del presidente, depende de algún ministro, tener muy en claro que el presidente tiene esta situación, que esta política, justificar muy bien por qué se le va a dar este beneficio a esta petrolera. Digamos, hay que... No es YPF, sería Repsol en ese caso, pero digo, ser muy claro por qué, que ese beneficio no es arbitrario. Digo, hay muchas formas de clarificarlo. Lo más importante es que en un caso como este esté planteado y esté sobre la mesa. Una cuestión que se dio durante la gestión de Juan Manuel, durante la gestión de Cambiemos con el presidente Macri, que se le reprochó fue la compra de bonos argentinos. Entonces había quienes leían suspicazmente diciendo, se emiten bonos argentinos y el presidente invierte en bonos argentinos. Y otros decían, y se aprovecha de eso. Y otros decían, bueno, si los bonos argentinos rinden es porque el país está funcionando mejor, de manera que de alguna manera es un acto de confianza del presidente en el propio país. No empiezan a jugar estos dilemas. Exacto, no todo es un conflicto de interés. Por eso la ley que nosotros proponíamos... ¿Cómo se define el conflicto de interés entonces? Bueno, tiene que ver con la función específica que tenga el funcionario a cargo. Por ejemplo, si el ministro de Energía tiene un campo o tiene una cerealera, bueno, la política del ministro de Agricultura no es que lo puede beneficiar a él, pero él no es el que decide. Ahora, si el ministro de Energía tiene una petrolera o cadena de estaciones de servicio, sí el conflicto de interés está mucho más claro, porque tiene que ver con su función particular. Pero puede ser más indirecto. El ministro de Energía pudo haber trabajado en una empresa con la que siguen contactos, porque los contactos entre las personas persisten y generan compromisos, y beneficiar, aunque no lo quiera, indirectamente a esa empresa. Sí, pero eso no necesariamente es un conflicto de interés. Digo, a veces hay países que deciden prohibirles a sus funcionarios, por ejemplo, pasar a la actividad privada que tenga que ver con la función que tuvieron por un plazo, 6 meses, un año y medio, 2 meses, 2 años. Uno tiene que ir decidiendo como país qué política va a tener. Lo importante, yo creo, para empezar a discutirlo, es empezar por el presidente y que en cualquier caso estén a la luz pública cuáles fueron los potenciales conflictos. A ver, casos que no van a ser conflicto, que va a ser trabajó para tal empresa, pero nunca se va a plantear el conflicto. Claro, en honor a la transparencia. Bien. Muchísimas gracias. Porque creo que él tuvo un discurso de bastante transparencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos. Ya se presentó este pedido. Sí, el lunes. ¿Qué plazos tiene la Oficina Anticorrupción para responder? No tiene plazo, yo espero que es más bien un pedido de buena voluntad, es una propuesta y por supuesto en el Congreso vamos a insistir con una reforma de la Ley de Ética Pública que esto sea exigible por ley. Muchas gracias, Juan Manuel, por estas precisiones. Muy buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Bueno, hay quienes lo están